Estamos comenzando este programa acerca de Daniel y las profecías mesiánicas. Hasta ahora hemos visto cómo Daniel desenlaza todo lo que tiene que ver con las naciones y los imperios. Pero todavía algo angustia su corazón y él le es presentada parte de una visión que tiene que ver con 70 semanas. El capítulo 9 nos relata acerca de elementos que él antes no había contemplado. ¿Qué acerca del Mesías? ¿Qué acerca del futuro de él? Y aquello que era inesperado para muchos. Si quieres estudiar profundamente acerca de Daniel y las profecías mesiánicas, acompáñame en este programa de Evidencias. Bienvenidos a este programa de Evidencias. Les agradecemos sus contactos a través de Facebook y de las otras redes sociales en las cuales ustedes se han contactado con nosotros. También es un placer poder enviarles estudios bíblicos a aquellos que así lo han estado solicitando. Como hemos mencionado, esta temporada la hemos dedicado a profecías, precisamente tratando de contestar algunas de las preguntas que ustedes tienen. En esta ocasión estamos enfocándonos en el capítulo 9 del libro de Daniel. Allí nosotros podemos ver que hay algunas profecías que tienen que ver con la llegada de Jesús. ¿Cuáles son esas profecías que tienen que ver con la llegada de aquel libertador del mundo? Daniel capítulo 9, versículo 26 nos habla acerca de un Mesías príncipe. Dice, desde salida la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Esta combinación de vocablos, Mesías príncipe, no se encuentra otra vez en el Antiguo Testamento. Es la única vez que encontramos nosotros la combinación Mesías príncipe. Sí está Mesías y sí está príncipe en forma separada. Por ejemplo, a los príncipes de Israel se les llamaba a aquellos que eran líderes. Los príncipes de Israel podría ser un rey, príncipe de Israel podría ser un sumo sacerdote, príncipe de la casa de Dios, y esta es la palabra Nagid en el hebreo. La palabra Nagid es bastante generalizada y se puede mencionar a diferentes personas. Por ejemplo, se hablaba de príncipe para David, para algunos reyes, y para algunos sacerdotes, príncipe. La palabra Mesías en el idioma hebreo es la palabra ungido o la palabra Christos en griego. La palabra ungido también se utilizó por muchas personas, específicamente aquellas personas que tenían un ungimiento de parte de Jehová. Uno de los textos que muestran esta palabra es cuando David tenía la posibilidad de matar a Saúl, que lo andaba persiguiendo. Y entonces los siervos de David le dicen, ¿por qué no te vengas de tu enemigo en este momento? Cuando él estaba dormido. David dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra el Mesías de Jehová, el ungido de Jehová. Así que la palabra Mesías no tiene una connotación, podríamos decir, de salvación en ese momento, sino que simplemente la connotación de que Dios había ungido a una persona para una labor especial. Se le dio también este término al mismo David, ungido de Jehová, y a otras personas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la combinación Mesías príncipe, Nagid Messiah en el idioma hebreo, Mashiach en hebreo, esa combinación no se encuentra más en las Escrituras. La característica o la naturaleza poética de Daniel capítulo 9 nos hace ver que aunque los términos no tengan el artículo el Mesías príncipe, como lo traducen nuestras versiones de la Biblia,
Sin embargo, la traducción está correcta porque la naturaleza poética de los textos en hebreo dan la intención de tener una definición. No es cualquier Mesías, no es un Mesías cualquiera como David o Saúl en este caso, un simple ungido. No, es el Mesías príncipe. Entonces, en este sentido, la profecía apunta a un Mesías específico, al Mesías príncipe, al que es el principal entre los ungidos de Jehová. Isaías muestra de que vendría un ungido. Y Lucas capítulo 4, Jesús mismo dice: el Señor me ha ungido, yo soy el Mesías. Por lo tanto, Daniel capítulo 9, 26 nos habla acerca de la llegada de Jesús como el Mesías príncipe. En el capítulo 9 se presenta un Daniel angustiado. Podemos leer que a pesar de que él estaba orando y rogando, parecía que él no tenía respuesta, hasta que leemos el capítulo 9, versículo 21. Y aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó, como a la hora del sacrificio del atardecer. Esta respuesta vino de una manera inesperada y añade todavía. En el versículo 23, al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. ¿Cuál es la relación entonces de esta profecía de Daniel 9 con la profecía de Daniel 8, la que es presentada en el capítulo anterior? Cuando llegamos a Daniel capítulo 9, vamos a notar una gran diferencia con respecto a Daniel 7 y Daniel 8. En Daniel 7, igual podríamos mencionar Daniel 2. Daniel 2 tenemos una visión de una estatua, luego viene Daniel e interpreta. En Daniel 7 vemos una visión donde hay 4 bestias y viene una interpretación ahora por un ángel. Luego vamos a Daniel capítulo 8, tenemos una visión y luego tenemos una interpretación. Cuando ustedes van a Daniel 9, van a notar que no hay visión. No hay visión. El capítulo 9 de Daniel, versículo 21, se presenta el arcángel Gabriel viniendo a hablar con Daniel. Y este ángel viene y le dice a Daniel: Daniel, he venido a darte la interpretación, dice el versículo 23. La primera pregunta que uno se hace al leer el versículo es: ¿cuál interpretación? No hemos leído hasta este momento, no hemos visto en el capítulo 9 ninguna visión. Esto indica que Daniel 9 va a responder una visión que ya se dio, pero que no se ha interpretado. Cuando vamos a Daniel capítulo 8, versículo 26, Daniel dice que la visión de las tardes y las mañanas él no la entendió, y el ángel le dice: eso déjalo para después. Daniel 8 entonces se le interpreta a Daniel qué significa el carnero, qué significa el macho cabrío, qué significa el cuerno pequeño y qué significa las obras del cuerno pequeño, pero no se le interpreta a Daniel qué son los 2300 tardes y mañanas. El capítulo 9 entonces Daniel comienza ahora a estudiar para conocer esa profecía. Y el capítulo 9, versículo 21, el ángel dice: vine a interpretarte. ¿Qué vino a interpretar? La lógica nos dice que le vino a interpretar lo que no le interpretó en el capítulo 8, que era la visión de las tardes y mañana, que fue lo que quedó sin explicar. De esa manera tenemos una conexión directa entre interpretación y visión, Daniel 8 y Daniel 9. También vemos que el ángel se describe como el ángel Gabriel. Es el mismo ángel que vemos en Daniel 8. Así que tenemos el mismo ángel en Daniel 8 interpretando y el mismo ángel en Daniel 9 interpretando. También tenemos una profecía de tiempo. Daniel 9 dice, versículo 24, 70 semanas. Es una profecía de tiempo. Daniel 8, justamente lo que no se interpretó fue una profecía de tiempo. 2300 tardes y mañana.
La profecía de Daniel 8 está relacionada con el santuario. En 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. En Daniel 9 también vemos al santuario, porque dice el versículo 24 dice que en 70 semanas se terminará el sacrificio, se ungirá el santo de los santos. Esa expresión santo de los santos en la Biblia, Kodesh Kodashim, solamente se utiliza para referirse al santuario en Éxodo 29. Solamente el santuario es llamado Kodesh Kodashim. Así que tenemos un aspecto también del santuario en Daniel capítulo 9 que solamente está en Daniel 8. De paso, en todo Daniel, relación o referencia al santuario solamente la vamos a encontrar en Daniel 8 y en Daniel 9 con respecto a la interpretación. Luego en Daniel 11 se volverá a repetir el versículo 31, la referencia al santuario, retomando lo que Daniel 8 mencionó sobre la contaminación del santuario. Y esta relación indica que Daniel 9 está muy conectado a Daniel 8 y que Daniel 9 es la clave de la interpretación de los 2300 días que Daniel 8:14 menciona y que nunca se conoció su interpretación al terminar la profecía del capítulo 8. Nosotros debemos reconocer la unidad que tiene el capítulo 8 con el capítulo 9. La unidad lingüística y la unidad que tiene que ver con la profecía de los 2300 días y las 70 semanas nos presenta un punto de origen en común. Es emocionante ver cómo Daniel tiene contestada la respuesta a su situación inmediata, aquello que realmente ardía en su corazón y también lo que iba a suceder en el futuro. Quédate con nosotros después de esta pausa, mientras continuamos analizando más profundamente esta enigmática profecía de las 70 semanas. Qué bueno que te quedas con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. Esta temporada la hemos dedicado precisamente a el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Hemos estado hablando acerca de profecías y durante este programa hemos estado hablando de Daniel y las profecías mesiánicas. En este caso hemos demostrado las evidencias sobre la unidad entre Daniel 9 y Daniel 8. ¿Qué podemos hablar acerca de las 70 semanas? ¿Cuándo fue que comenzaron las mismas? ¿Cuáles de los diversos decretos fue el que realmente comenzó con el tiempo de las 70 semanas y los 2300 días? Daniel capítulo 9, versículo 25, dice que desde la salida del decreto para construir y restaurar Jerusalén, habrán 62 semanas y 8 semanas y los muros serán construidos en tiempos angustiosos. Este versículo es la clave para saber el comienzo de las 70 semanas. Tenemos 4 decretos al mirar el libro de Esdras de cuando Jerusalén fue restaurada. Estamos hablando que Jerusalén fue destruida en el año 586 por el imperio babilónico. Y los judíos fueron llevados exiliados a Babilonia. Después de este exilio estamos hablando que Jerusalén iba a ser restaurada. Hay 4 decretos históricos que tenemos que liberaron a los judíos. El primer decreto lo dio Ciro en el año 536. Esdras capítulo 1 nos menciona ese decreto. Tenemos un segundo decreto que la Biblia nos menciona en Esdras capítulo 4, que lo fue dado por Darío Darío I, que lo dio en el año 516. Luego tenemos un tercer decreto que se menciona en Esdras capítulo 7, que fue dado por Artajerjes en el año 457. Y tenemos un último decreto dado por Artajerjes en el año 444, del cual el libro de Nehemías menciona. Estos 4 decretos
deben ser analizados para saber el comienzo. Muchos creen que el primer decreto es el cumplimiento de la profecía, pero la verdad es que solamente el decreto de Artajerjes dado en el 457, que en este sentido sería el tercer decreto, fue el único decreto que dio permiso a la restauración de Jerusalén. El decreto de Darío en el capítulo 1 solamente restaura el templo. Luego vamos al capítulo 4, 5 y 6, y el capítulo 6 termina que Ciro, Darío y Artajerjes dieron decreto para restaurar el templo. Pero no vemos referencia alguna a la restauración de Jerusalén en el sentido de que ya hay poderes judiciales, poderes políticos, hay un gobierno. Es en el capítulo 7 que vemos ahora que Esdras recibe un permiso por Artajerjes para que la ciudad se restaure al poner gobernadores. La profecía no dice 70 semanas van a comenzar desde la salida del decreto para restaurar el templo. No dice eso, dice para restaurar la ciudad. Por lo tanto, hay que tomar el decreto de Artajerjes en el 457 porque es el único que restaura la ciudad, no el templo. Y es por esa razón que esta es la fecha más adecuada para darle un inicio a las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Es importante tener claro que tenemos evidencias acerca del comienzo de estas 70 semanas. No se trata del año 539, cuando Ciro invadió a Babilonia. Estamos hablando que ya para el año 519, cuando tenemos a Darío reconstruyendo el templo, no está reconstruyendo las murallas, así que tampoco puede ser ahí. Nosotros tenemos el año 457 y el año 444 como posibles candidatos. Sin embargo, es en el año 457 cuando vemos que realmente Jerusalén comienza a ser una ciudad capital para esa provincia, la provincia de Yehud. Hasta entonces era Mizpa el lugar desde donde vivían los gobernadores. Arqueológicamente, personas hebreas, personas israelíes durante la época moderna han podido descubrir y poder determinar de manera clara que desde el tiempo de los neobabilonios, Mizpa sirvió como la capital de esa región, similar a la situación que había durante la época de Jesús, que Cesarea era la capital política, mientras que Jerusalén era la capital espiritual. En este caso, el año 457 es fundamental, porque no es que se reconstruyó el templo ya había sido reconstruido anteriormente, durante la época de Darío, casi un siglo atrás. Ahora se trata que no solamente el templo había sido restaurado, sino que las murallas habían sido reconstruidas y también Jerusalén había sido declarada como capital, como se había establecido en la profecía. Acompáñenme nuevamente al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. ¿Qué efectos, qué relación hay entre estos eventos? Lo que está sucediendo en el santuario, lo que está sucediendo para el pueblo y lo que está sucediendo para el plan de salvación, según lo establece el capítulo 9 de Daniel. Daniel 9, si nosotros leemos el libro de Daniel, descubrimos que realmente guarda una estrecha relación con el contenido del capítulo 8 y especialmente la profecía de las 2300 tardes y mañanas. De alguna forma, las dudas que quedan para Daniel, de acuerdo a lo que el mismo libro menciona, van a ser aclaradas en el capítulo 9 con más información respecto especialmente a la visión relacionada con las tardes y mañanas. Lo interesante es que vamos ahora a encontrar información de otro periodo profético. Interesantemente, guarda bastante relación con la profecía de Jeremías, el de 70 semanas, 70 años. Interesantemente, un periodo de prueba para Israel, como fue el periodo anterior. Lo interesante es que esta profecía de las 70 semanas guarda estrecha relación con la anterior, porque se nos había mencionado la anterior
lo que iba a ocurrir, especialmente lo que ocurría al final de ellas, pero no teníamos un punto de origen. Y ciertamente esa información era valiosa para entender cuándo podíamos identificar esta purificación, restauración o vindicación del santuario, de acuerdo a Daniel 8:14. Pero entonces es la profecía de las 70 semanas la que nos da un punto de comienzo para empezar a marcar estas 2300 tardes mañanas, de las cuales entendemos 70 semanas de este periodo profético están cortadas de este periodo largo, con particular atención al pueblo de Israel. Características de la profecía nos indican que ciertamente tiene algo que ver con el santuario, y vamos a entender por el contexto de Daniel de qué santuario se está hablando, si es el santuario terrenal o si es el santuario celestial, un concepto que la Biblia lo destaca en varios otros lugares, empezando incluso desde Éxodo capítulo 25, donde a Moisés se le indica que la construcción de este santuario terrenal realmente respondía a una copia de un original que existía en el cielo. Así que entendemos por varios pasajes, incluso no solo de Éxodo, sino varios pasajes del Antiguo Testamento, que existía y existe en el cielo un santuario, una residencia de Dios, un templo de Dios, donde Dios opera y que guardaba estrecha relación con este santuario terrenal mientras operaba aquí en la tierra. Ahora, esta profecía entonces nos va a indicar que algo va a ocurrir, que un personaje anticipado en las profecías iba a venir finalmente a Israel y iba a tener una función dentro del plan de salvación a través de su muerte, lo cual iba a abrir la puerta al cumplimiento del resto de esta profecía que encontramos en Daniel capítulo 8. Y eso es lo que particularmente la profecía del capítulo 9 nos va a ayudar a identificar el cuándo comienza esta profecía y los eventos importantes que se van a destacar en este periodo que fue asignado al pueblo de Israel. Estamos claros en cuándo comenzaron estas 70 semanas, que son 490 años, según hemos estudiado en el principio de día por año. Sin embargo, cuando Daniel habla acerca de la última semana, está por ocurrir algo siniestro. A la mitad de la misma ocurre algo inesperado. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esto debía haber tal vez angustiado a Daniel? Si quieres escuchar y si quieres estudiar más profundamente acerca de esta última semana, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno que te quedas con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. En esta ocasión hemos estado estudiando más profundamente acerca de Daniel y las profecías mesiánicas, enfocándonos en el capítulo 9 de este interesante libro. Hemos establecido aquí en la gráfica el principio de estas 70 semanas. Como puedes ver, comienza en el año 457. Sin embargo, ahora vemos que la última semana es separada, es puesta aparte de las otras semanas. 69 semanas comienzan, como puedes ver, y esta última semana queda aparte. ¿Cuándo comenzó esta última semana? ¿Y qué evento marcó el comienzo de la misma? Daniel capítulo 9 nos habla de una profecía de 70 semanas. Esta profecía está dividida en 7 semanas, 62 semanas y una semana. Esa última semana es muy importante, es el clímax de toda la profecía. No obstante, para que podamos saber cuándo inicia y cuándo termina, o cuál es el periodo de duración de esa última semana, debemos ir al inicio, cuándo comienzan las 70 semanas. Daniel había registrado que Gabriel le explicó que las 70 semanas, todo el periodo profético iba a comenzar a la salida de la orden para edificar Jerusalén. Esa salida de esa orden fue el año 457 a.C. Ahora bien,
si en ese momento salió la orden, 483 años después, que comprenden las 7 y 62 semanas, esas 62 semanas terminan entonces 483 años después del año 457 a.C. O sea, atraviesa toda lo que falta para llegar a la era cristiana, comienza la era cristiana y nos llega hasta el año 27 después de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es contar los años desde el año 457, mirar 62 semanas proféticas, que son 483 años, y entonces llegaríamos al año 27 de nuestra era. ¿Qué pasa durante esta semana? Bueno, Daniel decía que desde salida la orden hasta el Mesías príncipe. Número 1. En primer lugar se menciona la palabra Mesías desde un punto específico y determinante en la profecía. El Mesías, no era cualquier Mesías, el Mesías príncipe. Se menciona al Mesías que vendría, al Mesías esperado, a Jesús. En el año 27 de nuestra era, Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Poco después de este bautismo, Jesús en Lucas capítulo 4 dice: el Señor me ha ungido. Y ahí está otra vez la palabra Mesías, ahora Christos en griego, en el Nuevo Testamento. Mesías en el Antiguo Testamento, Christos en el Nuevo Testamento. Y entonces Jesús se aduce a él mismo ese título, el Mesías, el ungido de Dios. Por lo tanto, en el año 27, con el bautismo de Jesús, se cumple la profecía de Daniel capítulo 9 que mencionaba el ungimiento del Mesías. Ahora bien, algunos podrían pensar, bueno, es el año 27 y Lucas ha hablado de que Jesús inicia su ministerio cuando tenía aproximadamente 30 años. ¿Qué pasa con esos 3 años? ¿Es acaso que la era cristiana comenzó el año 1 o el primer año de la vida de Jesús? Entonces debería ser el año 30. Bueno, es un hecho bastante conocido que el que inventó la era cristiana, Dionisio el Exiguo, se equivocó cuando él pensó que había puesto el primer año, cuando inicia la era cristiana, y él habló realmente de la muerte de Herodes, que había sido unos 3 o 4 años después del nacimiento de Cristo. Es por eso que aunque estamos en el año 27 de la era cristiana, Cristo realmente tenía 30 años, como lo dice Lucas. El ungimiento de Cristo es lo que hace cumplir la profecía de Daniel 9 cuando dice el Mesías príncipe. Ahora no solamente tenemos clara la evidencia histórica acerca del comienzo de esta última semana, en el año 27 después de Cristo, sino que vemos que algo ha de suceder a la mitad de esa última semana. Y veamos ahora, si tenemos que el principio de día por año, tenemos 70 semanas, que son 490 años. Tenemos que esta última semana son 7 años, pero la mitad de la semana, el libro de Daniel presenta algo siniestro. En el versículo 26 del capítulo 9, después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Vemos que la vida del Mesías será quitado 3 años y medio después de su ungimiento, precisamente en el año 31. Como lo establece la profecía, Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue ese evento? ¿Y qué significó para la humanidad y para el plan de salvación? Daniel 9:27 nos dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Esta última semana comprende del año 27 al año 34 después de Cristo. Pero la mitad de la semana, el año 31, es lo más significativo de la profecía porque dice que ahí se cesaría el sacrificio y las ofrendas. Cuando Daniel habla de sacrificio y ofrendas, se está refiriendo a el sistema
del santuario, ¿qué pasaba? Bueno, todos los días había sacrificios y ofrendas para perdón de pecados. No obstante, a la mitad de esa semana profética, en el año 31, iba a cesar todo eso. No iba a tener más significativo, no iba a ser más ninguna significancia. El asunto es el siguiente, que el año 31 Jesús muere en la cruz del Calvario. Pero lo significativo es que dice Mateo capítulo 27 que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Jesús dice, hecho está, consumado es. Y en ese momento en que Jesús muere, las rocas se parten, hay un terremoto, las rocas se parten y el velo del templo se rasga desde arriba a abajo. El hecho de rasgarse el velo del templo, que era muy grueso y que obviamente fue Dios, en una forma sobrenatural se rasgue ese templo, es imposible que una mano humana hubiese rasgado el velo del templo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el hecho de rasgar vestiduras, rasgar velo, rasgar algo, es significativo. Por ejemplo, nos habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, el capítulo 21 y el versículo 10, hay una prohibición y se le dice al sumo sacerdote, tus vestiduras son muy santas, muy sagradas, por lo tanto, no las puedes rasgar. El sumo sacerdote no puede rasgar sus vestiduras. Esta ley que estaba en el Antiguo Testamento es violada por el sumo sacerdote en el juicio de Jesús, cuando él le pregunta, te conjuro por el Dios viviente, dinos si tú eres el Cristo. Y mientras todos están allí esperando la respuesta de Jesús y el sumo sacerdote se acerca para escuchar la respuesta de Jesús, Jesús le dice, tú lo has dicho y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. En el momento en que Jesús se autoproclama ante la pregunta del sumo sacerdote que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Dios viviente, el sumo sacerdote viene y rompe la ley y rasga sus vestiduras. En ese momento dice, ustedes han escuchado, Él es culpable, y entonces después sigue el juicio, termina la sentencia y lo llevan a la cruz. Pero el hecho de que el sacerdote rasgara sus vestiduras, violando la ley del Antiguo Testamento, esas vestiduras eran sagradas, esas vestiduras simbolizaban el sacerdocio, esa intercesión o ese punto medio entre Dios y los hombres, el sacerdote que llevaba la sangre al santuario. En ese momento el sumo sacerdote está rompiendo con todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Ya al romper sus vestiduras no hay más sacerdocio humano en el futuro. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en el momento de decir consumado es Dios, entonces, ya no el sumo sacerdote, sus vestiduras, ahora es Dios el que rasga el velo del templo en dos, dando a entender que se acabó el sistema de sacrificios. Por lo tanto, esa mitad de la semana muestra que ya no habría más sacrificios de corderos, de machos cabríos, de becerros, y que ahora el verdadero Cordero de Dios había muerto en la cruz del Calvario. El libro de Hebreos nos dice varias veces esto, dice que la sangre de Jesús es mucho mejor que la sangre de los becerros y que de los corderos. El sacrificio de Jesús purifica mucho más, dice Hebreos capítulo 9, 23 y 24. Y Cristo Jesús entonces estaba dando su vida en la cruz del Calvario para hacer el pecado. Y hizo con eso el año 31, a la mitad de la semana, de esa última semana de la profecía de Daniel capítulo 9, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta profecía es una de las más emocionantes en las Escrituras. Emocionante por un lado porque nos da la promesa de liberación, triste porque implica la muerte del Hijo de Dios. Pero ¿qué tal del final de estas 70 semanas? ¿Qué podemos hablar de cuando terminen aquellos 490 años? Si quieres estudiar profundamente acerca de lo que sucede después de concluidas las mismas, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias.
Ahora volvamos a la gráfica. Hemos visto claramente, delineando el principio de esta profecía de los 490 años, comenzando con el año 457. Vemos trazada la línea de 69 semanas, y al comienzo de esta última semana, el Mesías es ungido en el año 27. 3 años y medio más tarde, Jesús muere en la cruz del Calvario. Estas 70 semanas concluyen en el año 34 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 34 después de Cristo? ¿Cómo concluyeron estas 70 semanas? Daniel capítulo 9 es una profecía maravillosa porque en ella se muestra la venida y también la muerte del Mesías prometido. En Daniel capítulo 9 nosotros podemos encontrar esperanza, puesto que el pacto ahora fue confirmado con muchos. La palabra rabín en el hebreo y en el contexto de la profecía abre la posibilidad de que no solamente los judíos podían ser salvos. Jesús, cuando habló con sus discípulos el día de la Pascua o el día de la Santa Cena, Él cuando estaba partiendo el pan y cuando estaba dando el vino que representaba su sangre, dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Él también había dicho que el Hijo del Hombre había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. En verdad, muchos, te incluye a ti y me incluye a mí. Todos aquellos que tienen creencia en Jesús, todos aquellos que ponen su fe en Jesús y en el sacrificio de su sangre preciosa, están incluidos en esos muchos. Tú y yo somos parte del pacto de la profecía de Daniel capítulo 9 y que fue confirmada por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Muchas personas presentan el rol de Israel, de la nación actual, como fundamental para el Apocalipsis o para el final del tiempo. ¿Realmente juega un papel el Israel actual en la profecía, en aquello que está por determinar el fin del mundo? ¿Qué nos revelan estas 70 semanas y el final de las mismas? ¿Qué implicaciones tienen sobre el rol de Israel como nación escogida por Dios? Bueno, definitivamente desde el llamado de Abraham, Israel ocupa, y su origen ocupa una posición muy importante en el plan de salvación. Dios, cuando llama a Abraham, lo llama con el propósito no solo de hacer de él una gran nación, que sería el aspecto de Israel como nación, pero el propósito de crear esta nación es que a través de lo que Abraham iba a recibir de parte de Dios, él podía ser una bendición para todas las familias de la tierra a través de su simiente. Así que ciertamente este propósito misiológico que tiene Israel como siendo la depositaria de estas verdades, de este mensaje que Dios le dio a través del pacto que hizo con él en Sinaí, y también siendo el canal por el cual Dios iba a traer a este mundo al Mesías, al ungido, que era el Salvador de la humanidad, era una función fundamental que Israel iba a tener, y que con la venida del Mesías se esperaba también que ocupara en conjunto con el Mesías este rol de expandir, de ser una luz en medio de las naciones, una luz del conocimiento de Jehová. Y de cierta forma vemos que la profecía de las 70 semanas anticipa en cierto sentido la muerte expiatoria de Cristo, y anticipa también este aspecto de que esta relación que Dios tiene con Israel va a ser ampliada. Y ciertamente Israel puede tener en esta ampliación o en este universalismo del mensaje de salvación, Israel va a jugar un papel fundamental. Claro, la historia de los evangelios nos va a decir la forma en que Israel va a participar finalmente en esto, de acuerdo a la decisión que toma. Ciertamente vemos que a través de la iglesia cristiana, que en su mayoría originalmente está representada por judíos, sigue en cierto sentido cumpliendo la misión de Israel. En cierto sentido se convierte como
el Israel espiritual que está compuesto por judíos creyentes, pero también ahora con gentiles, donde la misma profecía de Daniel 9 anticipa que se va a hacer el pacto con muchos. Así que vemos que Israel es descrito no solo en la profecía de Daniel, sino como un agente escogido por Dios para ser utilizado en la salvación del mundo. Y ciertamente Israel, dependiendo en su respuesta a la venida del Mesías, pues va a escoger la forma a través de la cual va a ser el vehículo de este mensaje y de esta obra, que no solo es destacada en el libro de Daniel, sino en varios de los profetas, especialmente Isaías. Destaca mucho en sus capítulos finales este aspecto de universalismo, donde Israel va a ser el centro del cual fluye este mensaje de salvación a todas las naciones a través de la acción misionera de los creyentes judíos, que ciertamente eso es lo que vamos a ver en el libro de Hechos. Vamos a ver los creyentes realmente judíos saliendo de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra para predicar este evangelio, que luego se va a extender también al mundo gentil. Así que vemos particularmente que el llamado de Dios nunca tiene como finalidad simplemente llamar a alguien y bendecirlo, sino hacerlo también partícipe de esta misión de Dios de salvar al mundo. Y esta era la misión que Dios tenía con Israel, y este tiempo de preparación, estas 70 semanas, era la preparación final dentro de todo este periodo que ha tenido Israel en su historia para prepararse para el propósito fundamental de su existencia, que era preparar la venida de la simiente prometida y junto con esta simiente colaborar en esta misión de predicar el evangelio. Tal vez no todo finalmente resultó como idealistamente hubiéramos esperado que fuera, pero finalmente Dios logró cumplir sus propósitos de salvación a través de aquellos fieles judíos que aceptaron el mensaje y la predicación de Cristo, más los gentiles que también recibieron el mensaje del evangelio. Y esto nos recuerda que el propósito incluso de las profecías, hablando del libro de Daniel, no simplemente tiene la preocupación de que sepamos cuándo de las cosas, saber de fecha o de eventos, tiene siempre un carácter misiológico. Sabemos de todo esto, pero lo más importante es descubrir a este personaje, que es el central incluso de esta profecía de las 70 semanas, que es el Mesías, este Mesías prometido, este Mesías que va a morir por nosotros, y que el centro de la profecía es la persona de Jesucristo, lo que Él es, lo que Él hace por nosotros y lo que continuará haciendo en el futuro. Y que al igual que Israel hemos sido llamados no solamente a tener información del futuro como Daniel recibe, sino a participar en esta obra de testificación, siendo fieles al llamado de Dios, siendo fieles donde estamos a lo que Él nos pide, y preocuparnos no solo por el cuándo o por el cómo estar listos para estos eventos descritos en la profecía, sino estar preocupados acerca del quién, de Jesucristo. Porque el Mesías es el que va a hacer toda la diferencia, incluso desde la primera profecía en la Escritura. Es la simiente de la mujer, es esta simiente de Abraham la que va a vencer finalmente a la serpiente. No es nada que podamos hacer nosotros, es lo que recibimos a través de la acción de Él en nuestras vidas. Daniel capítulo 9 es una profecía maravillosa porque en ella se muestra la venida y también la muerte del Mesías prometido. En Daniel capítulo 9 nosotros podemos encontrar esperanza, puesto que el pacto ahora fue confirmado con muchos. La palabra rabín en el hebreo y en el contexto de la profecía abre la posibilidad de que no solamente los judíos podían ser salvos. Jesús, cuando habló con sus discípulos el día de la Pascua o el día de la Santa Cena, Él, cuando estaba partiendo el pan y cuando estaba dando el vino que representaba su sangre, dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Él también había dicho que el Hijo del Hombre había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. En verdad, muchos, te incluye a ti y me incluye a mí. Todos aquellos que tienen creencia en Jesús, todos aquellos que ponen su fe
En Jesús y en el sacrificio de su sangre preciosa están incluidos en esos mozos. Tú y yo somos parte del pacto de la profecía de Daniel capítulo 9 y que fue confirmada por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, todos presentan a Jesús de diferentes formas y cada profecía tiene un momento de tiempo diferente. En Daniel 7 vemos que el final de Daniel 7 es cuando Cristo venga. Daniel 8 termina con la purificación, que es sinónimo al juicio de Daniel 7. Y Daniel 9 termina con el inicio de un santuario que el Mesías iba de instaurar. Cuando miramos esta profecía, vamos a mirar que en Daniel 7 Jesús se presenta como el rey, aquel que está al control de la historia. En Daniel 8 a Jesús se presenta como ese ser que intercede por nosotros como un sacerdote en un santuario celestial purificando nuestros pecados. Pero en Daniel 9 Jesús se presenta como el sacrificio, como ese cordero inmolado que muere por nuestros pecados. De esta manera, estas tres profecías están presentando a Jesús en diferentes etapas lo que Él ha estado haciendo por nosotros a través de la historia. Jesús no solamente murió por nosotros, Jesús fue al cielo y ahora intercede por nosotros. Es lo que Daniel 8 dice. Y Daniel 7 entonces dice, pero a pesar de que intercede, finalmente Él va a estar gobernando por toda una eternidad, porque su reino es sempiterno. De esta manera, Daniel 7, 8 y 9 están enfocados en darle seguridad al pueblo de Dios, en darle esperanza de que algún día habrá liberación y todos aquellos que sigan al Señor serán liberados. Es por esta razón que al mirar las profecías de Daniel 7, 8 y 9, no solamente deberíamos ver su cumplimiento histórico, deberíamos ver cómo estas profecías han ayudado para asegurar la salvación de cada uno de nosotros. Daniel presenta a Israel en su encarnación de Cristo Jesús. Cristo es el antitipo, el cumplimiento de Israel. Las profecías se refieren a Él. Él es quien es ungido y sacrificado. Y finalmente todas las profecías mesiánicas, las profecías nacionales, se cumplen en Él. Jesús se convierte en la cabeza de la iglesia. Él es el nuevo Israel. Y ahora nos incluye a todos nosotros, que somos parte de esa nación especial, pueblo escogido, ya no habiendo judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Tú eres parte de ese Israel. El Mesías vino y fue sacrificado por amor a ti. No hay por qué tú temer. No hay por qué razón preguntarte acerca del propósito de tu vida. Aquel que está en control ha demostrado que tiene propósito para la misma. Si quieres acompañarnos a estudiar las Escrituras, te invito a que nos escribas, ya sea a nuestra cuenta en Facebook o a través de nuestro correo electrónico, para enviarte series de estudios bíblicos y poder continuar contestando tus preguntas. Mientras tanto, recuerda quién está al control de nuestras vidas. Recuerda que Jesús vino para restaurarnos y para salvarnos eternamente.